San Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Levante su mano derecha y diga conmigo: gracias, Señor, porque hoy conmemoramos, recordamos ese día poderoso de la resurrección. Gracias, Señor, porque tú me has traído a este lugar para recibir tu palabra. Pido que me hables por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles sobre el tema: Él resucitó. Diga conmigo: Él resucitó. Qué lindo, ¿verdad? Sabemos que para Cristo resucitar, hemos estado durante toda esta semana pasada. El viernes se proyectó la película de Jesús y muchos estuvieron viendo, ¿verdad?, cómo fue la vida del Señor y su martirio, su crucifixión, su sepultura, pero también su resurrección. Y sabemos que muchas veces nosotros tenemos un concepto bien práctico, ¿verdad? Dice uno: bueno, resucitó. Pero muy poco nos tomamos el tiempo en pensar que para Jesús llegar a la resurrección también fue un proceso que comenzó en el Getsemaní. Si ustedes ven en el Getsemaní, cuando él oraba, dice que su sudor fueron como gotas de sangre que caían en tierra, porque Jesús podía observar lo que le esperaba. ¿Me entienden? No era cualquier sacrificio. Nosotros a veces vemos la pasión, y en esta ocasión el viernes pusimos el Hijo del Hombre, ¿verdad que así se llamaba? Oh, perdón, el Hijo de Dios. Es que el Hijo del Hombre lo dice Lucas, pero el Hijo de Dios, ¿verdad? Vemos que en la película uno dice: pero ¿por qué le dan tanto? ¿Verdad? No sé si usted vio la película de la Pasión, que es azotazo tras azotazo, y uno dice: pero ¿y por qué no lo dejan tranquilo? Ya lo llevan a la crucifixión. Pero lo que menos piensa es que habían demonios, diga demonios, que se levantaron en el momento de la oscuridad, que se levantaron para, ¿me entiende?, querer estropear el plan divino del Señor. Pero todos sabemos que ese fue un gran martirio. Quiero decirle que cuando Adán pecó, escuche bien, vino la muerte a él. El Señor dijo: si el día que comieres de ese fruto, ese día morirás. Adán tomó del fruto que le dio a su esposa, ¿verdad? Y comió del fruto prohibido. Eva le dio de lo que ella comía, y comió Adán. Inmediatamente, ¿me entiende?, el pecado fue consumido. Podemos decir que la muerte entró la muerte espiritual, entró la muerte física y entró la muerte eterna. Escuche bien, no habían esas muertes. Adán fue creado para vivir siempre. Quiere decir que si Adán no hubiese pecado, toda la humanidad que tenía el plan Dios de traer a este mundo, como nosotros y todo lo que estamos, viviéramos en el mundo. Y fueran millones de millones de millones de millones, qué sé yo, ¿me entiendes? ¿Cuál era el plan de Dios? Pero sucedió que como Adán pecó, entró la muerte a todos. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria del Señor. ¿Cuántos entendemos eso? Quiere decir que Jesús tenía que también morir y padecer esas tres muertes. La muerte espiritual, que fue cuando Él estaba clavado en la cruz, y cuando Él clamó Lama Sabactani, que quiere decir: Padre mío, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca se había desligado de su Padre. Nunca Él había estado sin la comunión, sin la relación con su Padre. Siempre estuvo conectado con Él. Pero cuando Jesús tomó el pecado de la humanidad, el Padre lo vio con el pecado suyo, con el pecado mío y el pecado de toda la humanidad. Imagínense, desde que se creó la humanidad, desde entonces, cuántos miles de millones de personas. Todo ese pecado que el hombre comete está sobre Jesús en el momento de su muerte.
Por eso cuando el Padre, que es santo, perfecto en todo, vio a su Hijo cubierto de pecado, aunque Jesús nunca pecó, diga conmigo, Jesús nunca pecó, pero Él llevó el pecado de todos nosotros, y por Él llevar el pecado de todos nosotros, Él tomó el pecado de toda la humanidad. Jesús no fue un borracho, Jesús no fue un adúltero, pero en el momento que está tomando el pecado de toda la humanidad, el Padre lo ve con el pecado. Por más horrendo que exista, ese pecado lo llevó Jesús en su cuerpo y lo clavó en la cruz. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Cuando el Padre lo ve así, el Padre da la vuelta y le da la espalda. Y Jesús exclama: Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue la muerte espiritual, la desconexión de lo espiritual con Él. Y la segunda muerte, cuando Él expiró, Él dijo: consumado es, y murió. Murió es cuando el Espíritu sale y va a donde Dios. Dice Eclesiastés, dice que el Espíritu regresa a Dios quien lo dio. Cuando el Espíritu sale del cuerpo, el cuerpo queda muerto. Amén. Después que ustedes ven los primeros auxilios, cuando a una persona le dan los primeros auxilios, le dan todo ese proceso, pero luego que ya el espíritu se fue del cuerpo, ya no hay esperanza. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cuando el espíritu está, hay esperanza. Dile al que está a su lado: hay esperanza cuando el espíritu está. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso a Dios en esta mañana. La segunda muerte, separación del espíritu del cuerpo. Tercera muerte, la muerte eterna. Jesús tuvo que ir a las profundidades del corazón de la tierra. Mateo 12:40, Jesús dijo: y la señal será como la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Así dijo el Hijo del Hombre, entrará en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Él llegó al infierno. Ahí en el corazón de la tierra está el infierno. Efesios 4:8 dice que subió con él la cautividad. Y dice: pero el subir es que bajó a las profundidades también del infierno. Y cuando Jesús bajó a las profundidades del infierno, no fue para quedarse ahí, sino fue para cancelar la maldición que había por causa del pecado adámico, que el hombre tenía que morir eternamente. Jesús sufrió una eternidad, pero cuando está ahí en el infierno, dice la palabra que Jesús fue hallado limpio delante del Padre. El Padre vio de que su Hijo, es cierto que tomó el pecado de toda la humanidad, pero lo hizo para un sacrificio, no porque Él conoció pecado. Y el Padre lo ve limpio. Él dijo: mi Hijo no ha cometido ningún pecado, porque Satanás vino a acusarlo. Mira cómo está el Hijo, mira cómo ha tomado el pecado de la humanidad. El Padre dice: sí, pero para eso fue enviado. Él no pecó, Él no se halló engaño en su boca. Alabado sea Dios. Y Él envió a ángeles y al Espíritu que da vida, y lo resucitó de entre los muertos en el tercer día. ¿Cuántos le alabamos hoy en esta mañana? Vamos, denle un aplauso grande a Jesús. Él vive. Dígale a la persona que está a su lado: Jesucristo vive. Y Él vive en tu corazón. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces vemos que fue un proceso de la muerte, ¿me entiende?, a la sepultura, y de la sepultura a la resurrección. Fue algo grande, fue algo sobrenatural. Recuerde que el hombre que no se arrepiente pierde la salvación, se desconecta en el espíritu con Dios. O sea, cuando una persona no le sirve a Dios, su espíritu está adormecido, está muerto. Podemos decir que está muerto, ¿me entiende? Hasta que Él, la palabra, engendra, y esa fe que Dios puso en ese corazón empieza a reavivarse en la vida de esa persona, y se conecta con la palabra y vuelve a la vida. Alabado sea el Señor. Cuando esa palabra penetra y esa persona se activa en la fe, vuelve a Dios. ¿Cuántos le alabamos en esta mañana? Vamos, dígale a alguien: nunca permitas que tu espíritu se muera. Amén.
¿Cuándo se muere el espíritu? Cuando dejamos nosotros la conexión con Dios. Recuerde, Jesús está muriendo en la cruz. Está lleno de pecado. El Padre no lo puede soportar. Y él grita, él nunca se había separado de su Padre. Y él exclama: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Me entiende? Es esa separación del espíritu. Cuando una persona no siente a Dios, no siente, ¿me entiende? Ya el pecado lo hace con libertinaje. Ya no siente que cuando quebranta uno de los mandamientos de Dios, ya no siente ninguna cosa que le pueda venir y ¿me entiende? Y sentir que su conciencia está mala. Óigame, el espíritu está muerto. El espíritu está muerto cuando nosotros no tenemos sensibilidad en amar a los demás. Cuando nosotros hemos perdido esos frutos del espíritu de Dios, nos volvemos, ¿me entiende? Personas que asistimos a una iglesia, que asistimos a una reunión, pero se ha perdido esa vida, ¿me entiendes? Esos frutos no se están dando, y es por eso que en esta mañana el espíritu de vida, el espíritu de la resurrección va a despertar el fruto del espíritu en tu vida. ¿Cuántos creemos a la palabra? Vamos, dígale a alguien: Dios va a despertar los frutos de tu espíritu. ¿Lo cree en este día? ¿Lo cree? Dele un aplauso a Jesús si lo cree. Gloria al Señor, aleluya. Y podemos ver que el sacrificio del Señor fue con un propósito, para que nosotros también podamos resucitar en el día final, y también que nosotros podamos andar en vida nueva. Y no solamente eso, sino que dice San Juan 14:12: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos se alaban al Señor por eso? Mire, mayores cosas haremos nosotros. Dígale al que está a su lado: el espíritu que levantó a Jesús, ese espíritu mismo te da el poder y te da la vida. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Vemos entonces sobre la cruz, ¿me entiende? El poder de la cruz. Fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Fue en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados, donde la enfermedad fue cancelada, donde la pobreza fue erradicada, donde nuestras ataduras fueron liberadas. Había una acta de decretos en contra nuestra, dice la Biblia en Gálatas capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuche bien esto. Mire, todos teníamos pecado. Todos teníamos una lista de pecados. No sé si usted ha tenido alguna experiencia o alguna oportunidad de ver a personas que han quebrantado la ley y les ha tocado que ir a una corte, pero cometieron una infracción aparentemente, ¿verdad? Delante de los ojos de las personas, pero el abogado, el fiscal que lo acusa, ya no lo acusa solo por un caso, sino que empieza a salir otro, por lo menos 8 o 5 o 10 casos en muchas ocasiones. O sea, es una lista de cosas que vino ahí. Mire, la lista de pecados que había en contra nuestra era grande. ¿Cuántos alaban al Señor por el amor de Cristo? Era grande. Había una lista intensa, interminable de pecados que cometimos desde que nosotros crecimos. Imagínense cuántos pecados. Mire la persona que está a su lado y dígale: había muchos. Había muchos, amén. Pero vea, pero el amor del Señor nos perdonó, amén. Mire, dice la palabra del Señor que anulando el acta de decreto
todos aquellos cargos que estaban en contra de nosotros. Cristo los clavó en la cruz del Señor. Ahí cuando Él está clavando en la cruz del Calvario, dice que canceló todo esa acta de decreto que nos condenaba, que nos enjuiciaba. Cristo, aleluya, derramó hasta la última gota de su sangre para perdonarnos todos nuestros pecados. ¿Se siente contento por eso? Denle un aplauso al Señor si está contento porque el Señor le ha perdonado. Así que mire hoy a la persona y dígale: todos fueron perdonados. ¿Se alegra por eso? No hay ningún pecado ya más que nos acuse el enemigo, que se levante o que alguien te quiera recordar tu pasado. Usted sabe que el diablo es astuto y es muy hábil en eso. A veces, ¿me entiende? Usted está contento, está alabando al Señor, pero luego viene un pensamiento y le dice: no te consagres tanto, acuérdate quién eres, acuérdate lo que acabas de hacer, acuérdate que siempre estás así. Pero usted, cuando tiene la revelación de la sangre de Cristo y del poder de la cruz, usted dice: Satanás, todos mis pecados ya fueron cancelados. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo el Señor, porque ya somos salvos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Somos libres de todo pecado. Vamos, dígale a alguien: no me recuerde mi pasado, porque mi pasado fue cancelado en la cruz de Cristo. Denle otro fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Esto es bien clave, porque muchas veces, bueno, el hombre no es tanto, pero la mujer, cuando le han cometido un error, se acuerda hasta la hora, el día, hasta el minuto o el segundo. Pero hombre, recobra valor en este día y dile: ya fui perdonado, amén. Ya no me saquen más ese pecado, porque ya fui perdonado. Ya Cristo me limpió de todo pecado y de toda maldad. ¿Cuántos hombres están felices hoy? Unos pocos. Vamos, hombres, denle un aplauso a Jesús, porque el Señor nos perdonó. Aleluya. El poder de la cruz, qué poderoso lo que Cristo hizo. Pero así como Jesús no se quedó en la cruz, tampoco nosotros estamos supuestos a permanecer solo ahí. Porque hay muchos que predican un Cristo histórico, un Cristo sufriente, y muchas veces se vive solo en sufrimiento y solo a la cruz y solo llevando la carga del pecado y de todo aquel asedio. Pero sabemos que el Señor no se quedó en la cruz. Él fue sepultado, amén. Él fue sepultado, pero al tercer día se levantó con poder. Así que muchas veces nosotros sabemos que el Señor nos lleva más allá. Es cierto que a través de la cruz pudimos ver su amor incondicional, que Él nos amó tanto, dice que dio su vida por nosotros. Ese amor incondicional es en la cruz del Calvario, pero la resurrección es la demostración del poder de Cristo. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Díganle al que está a su lado: la resurrección es la demostración del poder de Jesús, en quien tú has creído. Dale un aplauso a Él en esta mañana. No es cualquier Cristo. No adoramos a cualquier Cristo, sino adoramos a uno que se levantó con poder en la tumba, el único para vivir eternamente. Buda, los que siguen a Buda y Confucio están ahí enterrados en Asia. Los que siguen a Mahoma también está en la piedra por ahí donde, ¿me entiende?, está en Jerusalén. Pero la tumba de Jesús está vacía. Él se levantó al tercer día, ¿me entiende? Hay testimonio glorioso de que el Cristo glorioso, ¿me entiende?, se levantó con poder. Y no solamente resucitó, estuvo 40 días todavía resucitado, confirmando la fe en los corazones de aquellos que habían seguido al Señor. En otras palabras, ¿me entiende?, pudo haber resucitado y se pudo ir al cielo. Pero Él quedó para confirmar la fe de los discípulos. Confirmó a Pedro. Pedro había fallado, le había negado al Señor 3 veces. Pero luego en San Juan capítulo 21 ve como el Señor lo reconfirma y le dice: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y empezó el Señor a cuestionarlo a tal grado que Pedro lloró
y le dijo: tú sabes, Señor, que te amo, apacienta mis ovejas. Ahí fue restaurado Pedro, fue confirmado Juan, fue confirmado los otros apóstoles, ¿me entiendes? Porque ellos recibieron esa fortaleza del Señor por 40 días más. Amén. Y comió con ellos. O sea, un espíritu que tiene cuerpo, ¿me entiendes? Un cuerpo glorificado. Cuando lo vieron los discípulos, pues se sorprendieron. Tomás dijo: no es posible. Y dijo: si yo pusiera mis dedos en las llagas, yo voy a creer. Hay muchos Tomáses que no creen todavía en la resurrección de Cristo. Pero Cristo le dijo: Tomás, se reveló a él. Tomás le dice: pone tus dedos en mis manos, en mis llagas. Y cuando lo hizo, Tomás expresó estas palabras y dijo: mi Dios y mi Señor. Lo reconoció como el Mesías y dijo Jesús: bienaventurados los que no ven pero creen. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros no lo hemos visto físicamente resucitar, pero hemos creído en su palabra. Hemos creído en su palabra y creemos que ese Cristo vivo está con nosotros, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida y que Él nunca nos ha dejado solos, sino que está con nosotros. ¿Cuántos le alabamos en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir: ese Cristo vivo está conmigo? Aleluya, gloria sea a Dios. El Señor es nuestro refugio y Él es nuestro todo para nosotros. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Sin la cruz no hay redención. Sin la cruz no hay perdón de pecados. Sin la cruz no hay salvación. No hay sanidad. ¿Me entienden? La cruz significa ese lugar donde Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. Por eso nosotros tenemos que tener esa revelación a diaria. Pablo dijo: a diario muero. Y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos están crucificados con Cristo Jesús? Ya no vivo yo. No permita, ¿me entiende? Alguien dijo: bueno, cuando a veces falla una persona, ¿y qué pasó? No, me desclavaron mis manos. Pero que no suceda eso con usted. Vamos, dígale: no te desclaves, dígale. Porque con Cristo está juntamente crucificado. Amén. Ya no somos nosotros, es Cristo en nuestra vida. Por eso tenemos que expresar ese cariño, ese amor, ese perdón. Amén, esa ternura. Tenemos que ser diferentes al mundo. Ya hoy somos hijos del Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Tenemos que vivir como el Señor nos manda que vivamos. Entonces, el poder en la cruz. Pero el segundo paso es el poder de la resurrección. 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Vemos, por su resurrección tenemos el acceso y la capacidad de portar el poder de Dios. Note esto, que donde no hay revelación de la resurrección, la iglesia seguirá predicando a un Jesús histórico. A un Jesús, sí, dice usted, pero fue evidente, los milagros sucedieron, pero en el tiempo del Señor, porque no ha tenido la revelación de la resurrección. Pero cuando usted tiene la revelación de la resurrección, sabe que Jesús mismo dijo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra, cuando resucitó. Y dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dijo: yo estaré con ustedes donde quiera que vayan. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Él ha resucitado. Él tomó la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dijo, quiso decir el Señor, que vayamos en su nombre, que contemos al mundo que Él ha resucitado, que en Él hay poder de vida, que en Él hay poder de resurrección. Y la resurrección nos empodera. Usted y yo podemos orar ahora por los enfermos. Podemos imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Cuántos creen en el poder sanador? ¿O no cree usted en el poder sanador, o sí cree? Dios es poderoso. Dios sana a los enfermos.
Dios sana el cáncer, Dios sana, ¿me entiende? Cualquier enfermedad que haya, Dios la sana. Dios sana cualquier enfermedad. Dígale al que está a su lado, el Señor sana toda enfermedad. Toda enfermedad el Señor la sana, porque Él ha resucitado, Él nos ha empoderado, Él ha dicho, yo estaré con vosotros. El tiempo de despertar es este. Tenemos que despertar, tenemos que creer en el poder de la resurrección, iglesia. Tenemos que llevar este mensaje de esperanza, de poder a aquellos que no lo tienen. Tenemos que transmitir este mensaje de vida. ¿Me entiende? Nosotros, es cierto que Jesús vivió y hizo estos milagros, pero Él dijo, también ustedes lo harán. En San Juan 14:12, mire lo que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire, dígale al que está a su lado, estás llamado a creer la palabra, orar por los enfermos, vivir en bendición, vivir en victoria y en prosperidad. ¿Cuántos se gozan por eso? Eso es porque hemos creído en el poder de la resurrección. Por último, el poder de la vida. Romanos 8:11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive. ¿A dónde? En ustedes. Diga conmigo, vive en mí. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Wow. Mire esto, lo que dice Romanos 8:11. Dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en nosotros. Está en nosotros. Dígale al que está a su lado, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba está contigo. Y mire qué maravilloso es esto, porque si está con nosotros el mismo Espíritu que no dejó que Jesús quedara en la tumba, sino que dice la palabra que al tercer día, aunque Pilato había enviado una cuadrilla de soldados para cuidar y velar la sepultura del Señor, estaba custodiado la sepultura. Cuando estuve en Santo Domingo, yo fui a la ciudad colonial. Y en la ciudad colonial están los que han muerto. Se supone que ahí está Colón, ahí fue, ¿cómo se dice? Cristóbal Colón, ¿verdad? Está ahí enterrado. Los presidentes de esa nación y mucha gente. Y sí, hay una patrulla, hay dos soldados cuidando, celando ese mausoleo ahí, ese lugar. Pero y también aquí en el Arlington Cemetery, aquí de Washington, en la tumba de Kennedy, hay también un soldado que está cuidando ahí. Imagínense, Jesús le dijeron los fariseos, le dijo Pilato, le dijeron, danos una comitiva, danos soldados para que cuiden la sepultura del Señor, porque Él dijo cuando estaba vivo que al tercer día iba a resucitar. No vaya a ser, dijo, que vengan los discípulos y hurten el cuerpo, y el error futuro puede ser peor que el primero. Y Pilato les dio una escolta para que cuidaran la sepultura. Pero la Biblia dice que cuando llegó el momento de la resurrección, ese espíritu, como dice Romanos 8:11, ese espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, nadie lo pudo detener, ni la escolta que estaba ahí, ni tan sellada estaba la roca, la piedra que habían puesto, aleluya, para que el Señor, ¿me entiende?, estuviera ahí y no lo pudieran hurtar nadie. Dice la palabra que vino el ángel y movió la piedra. ¿Cuántos alaban al Señor? Movió la piedra. Mire, no importa dónde te encuentres, quizás estás pasando un momento difícil, tu amada familia, amado hermano, quizás te encuentras como en una tumba, preocupado por muchas cosas en tu vida. Pero yo te digo en esta mañana, hay esperanza para tu vida, hay esperanza para ti, porque si Cristo resucitó con el poder del Espíritu, tú
problema también el Señor lo sacará y te dará la victoria. Ese Cristo que resucitó te sanará, te libertará. Él está aquí en este día. Él está aquí en este día porque hay poder en Él. Diga conmigo, hay poder en Jesús. 1 Tesalonicenses 4:16, mire, dice que aún dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, todos los que han muerto abrazando la fe de Dios, la fe de Jesús, no morirán eternamente. Se levantarán en el día postrero, en el día cuando Cristo venga y aparezca en las nubes. Dice que al toque de la final trompeta, dice, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Amado, aleluya, sé que es doloroso desprenderse de un ser querido. Sé que lo más difícil de nosotros los humanos es cuando un ser querido se va a la presencia del Señor. Ese desprendimiento nos duele el alma, nos duele el corazón. Pero quiero decirle, aleluya, que si muere en Cristo, aleluya, es un paso a la eternidad. Cuando Cristo venga por su pueblo, dice que al toque la final trompeta, en la primera resurrección, se levantarán de entre los muertos. ¿Cuántos alaban al Señor? Nadie se quedará. Recuerdo que mi abuelita decía, cuando yo muera, le decía a mis parientes, le decía, no me pongan mucho cemento encima. Ella le tenía como temor a esas lápidas muy grandes. ¿Por qué? Le decíamos, abuelita, dice así. No, dice, porque yo no quiero que los ángeles se atrasen mucho, sino que cuando venga me levanten pronto. ¿Cuántos alaban al Señor? El cuerpo muerto se levantará de la tumba, del polvo de la tierra. Se levantarán los muertos en Cristo y resucitarán primero. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba al tercer día levantará a los muertos que han muerto en Cristo el Señor. Ahí irán aquellos amados, aquellos parientes que abrazaron la fe, murieron creyendo en Jesucristo. Será un gran día para todos, porque dice, nosotros los que hayamos quedado vivos y estaremos esperando al Señor, nos levantaremos. Y dice, ellos primero, pero luego nosotros iremos al encuentro de Cristo Jesús en las nubes. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese Espíritu no nos deja quietos. Ese Espíritu está con nosotros también. Y muchos creyentes, lamentablemente, hoy están atrapados en una tumba todavía. Están envueltos en su falta de perdón, con sus cargas, ¿me entiendes? Están envueltos con sus problemas financieros. Pero cuando recibimos y aplicamos el poder de la resurrección, su situación cambia. Vas a resucitar a una vida nueva. ¿Me entiendes? El amor, el perdón, la prosperidad de Dios vendrá sobre tu vida. ¿Cuántos alaban a Jesús? Hay personas que no han perdonado y por eso no pueden prosperar. Mire, el perdón es importante. Pero usted dice, yo ya lo perdoné. Pero bendices tú a esa persona que te falló, a esa persona que te hizo tanto mal. Leí algo y dice que una persona fue donde un pastor. Esta persona había sufrido mucho, le habían hecho daño en cuestiones financieras, se había asociado con alguien y lo había dejado en la calle. Y estaba viviendo una vida triste, de problemas, de limitaciones financieras, etcétera, una tras otra. Y cuando llegó al consejero, el pastor le dice, tienes que perdonar a esa persona que te falló. Y él le dice, sí, me cuesta. Le dice, porque lo que me hizo no tiene nombre, pero lo perdono. Sí, le dice, pero te falta algo más. ¿Qué más? Bendecirla. Y le dice, no, pastor, yo puedo perdonar,
pero yo soltar palabras de bendición sobre esa persona que me hizo tanto daño, yo no puedo. Y le dijo él: claro, tienes que orar más hasta que tú tengas el encuentro con el Señor en la oración, y va a venir ese perdón y tú vas a empezar a bendecir a esa persona que te hizo tanto daño. Al tiempo después, semanas después, regresó este señor y le dijo: pastor, le dice, yo he perdonado a mi socio, le he perdonado y he experimentado que hoy lo estoy bendiciendo, y aquella enfermedad que yo tenía, porque era una tuberculosis que le había caído, de esas que matan, le dice, ahora yo fui al médico y me dice que no tengo nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, en el momento de perdonar y el momento de bendecir a la otra persona, el Señor lo sanó su cuerpo y le dijo: hoy estoy con vida y quiero seguir adelante. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos saben que hay poder cuando nosotros nos levantamos, me entiendes, de ese estado en que hemos caído? Muchas veces hay resentimiento, muchas veces hay en el corazón, me entiendes, esos sentimientos negativos. Tenemos que perdonar a esas personas que nos han hecho daño, y no solamente eso, sino bendecirlos, decirlo: Señor, bendícelo, bendícelo y bendícelo más. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando usted lo hace, vendrá la restauración en su vida. ¿Cuántos saben que quieren bendición de Dios? ¿Cuántos saben que este es el año donde Dios te va a bendecir? Mire, hay bendiciones gloriosas para tu vida, pero todo comienza con un corazón limpio, un corazón que ha perdonado, un corazón que vive la resurrección del Señor y que vive el poder de la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Pónganse de pie en esta mañana. Y en esta mañana, aleluya, aquellas cosas que han estado muertas, aquellas cosas que han estado detenidas, aquellos problemas que todavía siguen surgiendo en tu vida, en tu carácter, es porque algo hay. Hay una línea que necesitas cortar, hay un pasado que necesitas perdonar, hay algo en tu vida que te dice: vuelve a mí, te dice el Señor, vuelve a la cruz. Quiero que un acto de fe, levantes ahí tus manos al cielo y mires a Jesús. Él está muriendo en la cruz. Lo han bofeteado, lo han golpeado, lo han escupido. Isaías 52 dice que su rostro fue desfigurado. El Salmo 22 dice: David exclamó: tus huesos puedo ver. Él vio que en cada azote que Jesús sufrió, su carne, su piel era desollojada, de su cuerpo era sacada con cada azote que sufría. Y David pudo verlo en un lente profético cientos de años atrás. Dice que él lo vio adelante, cientos de años adelante, perdón. David estuvo antes de Jesús y vio en el Salmo 22, dice: tus huesos puedo ver. Se miraba de un lado a otro el cuerpo de Cristo como un esqueleto traspasado. Sufrió todo por nuestros pecados. Sufrió todo para que usted y yo hoy descansemos en Él. No sigas cargando con ese pecado, no sigas cargando con esa culpabilidad, no sigas cargando con esa falta de perdón, no sigas cargando con esa carga que te ha doblegado por tanto tiempo y no te deja prosperar. Ven a Jesús, suelta tu carga al pie de la cruz en esta mañana. Con una oración sincera, dile: Señor, dile: Señor, vamos, repite conmigo, dile: Señor, gracias por el sacrificio de la cruz. Hoy vengo ante ti y pongo delante de ti todas mis cargas, todas mis culpas, todo aquello que me ha dado cansancio, me ha detenido, me ha impedido. Señor, hoy me despojo delante de tu cruz y tomo todas las bendiciones que tú pudiste conquistar en la cruz para mí. Dígale al Señor: Señor,
Hoy tomo las bendiciones. Vamos, dígale al Señor, tomo las bendiciones. Hoy me despojo de todo mal, me despojo de toda carga. Hoy voy a la cruz y perdono. Digo, perdono a esa persona que me ha hecho tanto daño. Suelto a esa persona y declaro que esa persona es bendecida. Declaro por el Señor, oro por ellos y digo, Señor, bendice a esas personas que me han hecho tanto daño. Bendícelo, Señor, en tu nombre. Amén. Amén y amén. Dale ese aplauso a Jesús.